Hijo amado, detente un momento. Respira. ¿Sabes cuántas personas hoy siguen caminando, trabajando, sonriendo por fuera, pero por dentro sienten que algo se apagó? Siguen creyendo en Dios, siguen orando, siguen escuchando mensajes de fe, pero el ánimo ya no es el mismo. El cansancio no está solo en el cuerpo, está en el alma. Hay quienes perdieron fuerzas después de una pérdida que nadie entendió. Otros viven con ansiedad constante sin saber explicar por qué. Otros se sienten solos aún estando rodeados de gente. Y muchos cargan una fe silenciosa que ya no grita, apenas resiste. Tal vez tú también estás ahí, creyendo, pero agotado, con fe, pero sin ánimo. Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué amas a Dios, confías en Él, pero aún así te levantas sin fuerzas? ¿Por qué oras y sigues sintiendo un peso en el pecho? ¿Por qué tu corazón cree, pero tu alma está cansada? Piensa en eso, porque no es una pregunta pequeña, es una pregunta espiritual profunda que muchos evitan enfrentar. El mundo te dice que necesitas motivación, que debes pensar positivo, que todo está en tu mente, que basta con ser fuerte, disciplinado o más optimista. Has intentado animarte solo, escuchar consejos, distraerte, seguir adelante por inercia, pero nada de eso logra devolver lo que se perdió por dentro, porque el ánimo no se recupera con frases bonitas ni con fuerza humana. El verdadero ánimo se restaura cuando una verdad de Dios vuelve a tocar el corazón. Y hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte esa verdad. No una emoción pasajera, no un impulso momentáneo, sino una palabra viva que levanta al cansado, fortalece al débil y despierta la fe dormida. La Biblia no ignora tu agotamiento, al contrario, lo nombra y lo abraza. Escucha con atención lo que dice la palabra de Dios. Libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Piensa en esto. La bienaventuranza, el gozo profundo, el ánimo verdadero, no nace de las circunstancias, nace de volver a la fuente correcta. Hoy no llegaste aquí por casualidad. Si estás escuchando este mensaje, es porque Dios sabe que tu fe necesita ser fortalecida y tu ánimo restaurado. Al final de este video entenderás por qué te has sentido así, qué verdad estabas olvidando, y cómo el Espíritu Santo puede devolverte la fuerza interior que creías perdida. Hoy recibirás claridad, paz y una renovación espiritual real, no superficial. Quédate hasta el final, porque lo que Dios va a revelarte hoy puede cambiar la forma en que miras tu cansancio, tu fe y tu propia vida. Y antes de continuar, si esta palabra ya está hablando a tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí recibirás mensajes diarios de fe, esperanza y revelación que fortalecerán tu espíritu cuando más lo necesites. Ahora dime, ¿estás listo para descubrir la verdad que devuelve el ánimo hoy? Cuando pierdes el ánimo, no es debilidad, es desgaste espiritual. Hay un cansancio que no se quita durmiendo, un agotamiento que permanece incluso después de descansar. Hijo amado, ese cansancio no significa que tu fe sea débil, significa que has estado dando más de lo que tu alma ha recibido. Has seguido creyendo, orando, avanzando, pero por dentro algo se fue desgastando en silencio. Y nadie te enseñó que el ánimo también necesita ser cuidado espiritualmente. ¿Cuántas veces has pensado que algo está mal contigo solo porque ya no sientes la misma fuerza de antes? Dios ve ese desgaste. Él no te juzga por sentirte así. Al contrario, la palabra reconoce este estado del alma y lo nombra con misericordia.
Escucha lo que dice la Biblia, libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Detente ahí. Dios no promete evitar el cansancio, promete renovarte en medio de él. Mira la vida del profeta Elías. Después de vencer a los profetas de Baal, después de un gran milagro, cayó en un desánimo profundo. Se escondió, tuvo miedo, quiso rendirse y le dijo a Dios que ya no podía más. Y Dios no lo reprendió, no le dio un sermón, le dio descanso, alimento y una palabra suave. Elías no estaba fallando, estaba agotado. Y fue el Espíritu Santo quien lo restauró paso a paso. Piensa en eso. Incluso los más usados por Dios también se cansan. La aplicación diaria para ti hoy es sencilla, pero poderosa. Deja de exigirte fuerzas que Dios nunca te pidió producir solo. Cada mañana, antes de revisar el teléfono o enfrentar el día, dile al Espíritu Santo: hoy no camino con mis fuerzas, camino con las tuyas. Permite que la palabra te alimente antes de que el mundo te desgaste. Aunque no sientas nada al principio, la fe actúa incluso cuando la emoción no acompaña. El ánimo vuelve cuando el alma vuelve a apoyarse en Dios y no en su propio esfuerzo. Tal vez hoy no necesitas hacer más, sino descansar en la verdad correcta. Tal vez el Espíritu Santo no quiere empujarte, sino sostenerte. Y si este cansancio no es el final, sino la señal de que Dios está a punto de renovarte por dentro. Y si el ánimo que perdiste no se fue, solo estaba esperando que volvieras a la fuente, quédate conmigo, porque en el próximo momento entenderás algo aún más profundo. Porque el enemigo no ataca primero tu fe, sino tu esperanza, y cómo Dios puede devolverte la visión que el desánimo intentó robarte. El enemigo no quiere destruir tu fe, quiere apagar tu esperanza. Hijo amado, hay algo que necesitas entender hoy con claridad espiritual. El enemigo no necesita que dejes de creer en Dios para vencerte. Le basta con que pierdas la esperanza. Porque una persona puede seguir creyendo, seguir orando, seguir yendo a la iglesia. Pero sin esperanza, el corazón se apaga lentamente. ¿Te has dado cuenta de cómo el desánimo no llega de golpe, sino en silencio? Un día ya no esperas tanto, otro día ya no sueñas igual, y sin darte cuenta, comienzas a vivir solo, sobreviviendo. La Biblia revela esta verdad con mucha profundidad. Escucha con atención lo que dice la palabra de Dios, libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Piensa en esto. No dice que la fe se enferma, dice que el corazón se enferma cuando la esperanza se aplaza demasiado. El enemigo ataca ahí, en la espera larga, en la promesa que tarda, en la oración que parece no tener respuesta. Mira la historia de Job. Él no perdió su fe en Dios, pero hubo momentos en los que su esperanza fue profundamente sacudida. Perdió bienes, perdió hijos, perdió salud, y llegó a cuestionar el sentido de su dolor. Sin embargo, incluso en medio de su quebranto, hubo una chispa que nunca se apagó del todo. Job declaró algo poderoso que el Espíritu Santo quiere recordarte hoy. Libro de Job, capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Esa declaración no nació de la comodidad, nació del dolor, pero fue suficiente para mantener viva la esperanza. La aplicación diaria para ti es esta. Cuando sientas que ya no esperas nada, no intentes forzarte a sentir fe. Habla esperanza en voz alta, aunque tu emoción no acompañe.
Dile al Espíritu Santo, recuérdame lo que aún no veo. Cada vez que el desánimo te diga, no va a cambiar, respóndele con la palabra. La esperanza se alimenta de verdad, no de sensaciones. Y poco a poco el ánimo comienza a regresar porque el corazón vuelve a mirar hacia adelante. Tal vez hoy sigues creyendo en Dios, pero ya no esperas mucho de Él. Y eso duele más de lo que admites. ¿Qué promesa dejaste de esperar para no volver a decepcionarte? ¿Qué sueño enterraste para protegerte del dolor? Escucha esto con atención. Dios no se ofende por tu cansancio, pero sí quiere sanar tu esperanza. Y hay algo todavía más profundo que necesitas descubrir, porque el Espíritu Santo no solo restaura lo que perdiste, sino que te enseña por qué Dios no te pide fuerzas, sino rendición. Quédate conmigo. Lo que viene puede cambiar la forma en que enfrentas tu debilidad. Dios no te pide fuerzas, te pide rendición. Hijo amado, hay una mentira silenciosa que ha pesado sobre tu corazón durante mucho tiempo. La idea de que debes ser fuerte todo el tiempo, que si te caes, decepcionas, que si te quiebras, fallas en la fe. Pero Dios nunca te pidió que fueras invencible, te pidió que fueras sincero. El agotamiento que sientes no es señal de derrota, es una invitación divina a soltar el control. ¿Cuántas veces has seguido adelante solo porque sentías que no tenías otra opción? La palabra de Dios revela algo completamente opuesto a lo que el mundo enseña. Escucha con atención lo que dice la Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Detente ahí. El poder de Dios no espera que tengas fuerzas, espera que tengas rendición. Mira al rey David, ungido, llamado, elegido, pero profundamente quebrantado en muchos momentos de su vida. Hubo días en los que huyó, lloró, se sintió abandonado y sin recursos. Sin embargo, David no escondía su debilidad delante de Dios. Él la derramaba. Por eso la Biblia dice que David se fortalecía en el Señor su Dios. No se fortalecía en sí mismo, se rendía. Y en esa rendición, el Espíritu Santo lo levantaba una y otra vez. La aplicación diaria para ti hoy es clara y sanadora. Deja de pedirle a Dios que te haga más fuerte y empieza a pedirle que te enseñe a confiar. Cada vez que sientas que no puedes más, no te exijas, entrégate. Di en voz baja o en tu corazón, Señor, hasta aquí llego yo, ahora continúa tú. La rendición no es pasividad, es fe activa, es permitir que el Espíritu Santo haga lo que tus fuerzas ya no alcanzan. Tal vez has confundido fe con aguante, cuando en realidad la fe verdadera sabe cuándo soltar. Y si tu debilidad no es un obstáculo, sino el lugar exacto donde Dios quiere manifestarse, y si hoy el Espíritu Santo no quiere empujarte más, sino envolverte con su gracia, no te vayas, porque en el próximo momento descubrirás algo aún más esperanzador, cómo el Espíritu Santo revive lo que creías muerto, incluso aquellas áreas de tu vida donde ya habías dejado de creer. El Espíritu Santo revive lo que creías muerto. Hijo amado, hay cosas que no se rompen de un día para otro. Se van apagando lentamente. Un sueño que dejaste de mencionar, una oración que ya no haces, una expectativa que enterraste para no volver a sufrir. No fue rebeldía, fue cansancio. No fue falta de fe, fue dolor acumulado. Y tal vez hoy caminas con Dios, pero con partes del corazón cerradas, como si algo dentro de ti hubiera muerto. ¿Te reconoces en eso?
El Espíritu Santo es especialista en entrar justo en esos lugares donde ya no esperas nada. La Biblia nos muestra esta verdad de una manera poderosa. Escucha con atención lo que dice la palabra de Dios, libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 y 5. Y me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Detente un momento. No eran huesos enfermos, eran huesos secos, totalmente sin vida. Y aún así, Dios habló. Mira lo que pasó con Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, algo murió dentro de él. No solo fue culpa, fue identidad. Volvió a pescar como si su llamado hubiera terminado. Pero el Espíritu Santo no había terminado con Pedro. Jesús lo buscó, lo restauró, lo llamó otra vez por su nombre. Y aquel hombre quebrado se convirtió en una columna de la fe. Lo que parecía muerto solo estaba esperando una palabra de vida. La aplicación diaria para ti hoy es profunda y sanadora. Deja de declarar muerte sobre áreas de tu vida donde Dios aún no ha hablado. Cada día, aunque sea en silencio, dile al Espíritu Santo: sopla vida aquí. No necesitas sentir emoción inmediata. La resurrección espiritual empieza en lo invisible. La fe revive primero el interior y luego alcanza lo externo. Donde tú ves final, Dios ve proceso. Tal vez hoy no tienes fuerzas para soñar otra vez, pero el Espíritu Santo sí tiene poder para revivir lo que enterraste. ¿Qué parte de tu vida dejaste de presentar a Dios porque pensaste que ya no tenía solución? ¿Y si hoy Él decide soplar vida justo ahí? No te adelantes, porque en el próximo momento descubrirás algo crucial. El ánimo comienza a volver cuando recuerdas quién te llamó, y esa verdad puede transformar completamente la forma en que te ves a ti mismo. El ánimo vuelve cuando recuerdas quién te llamó. Hijo amado, muchas veces el desánimo no nace de lo que te pasó, sino de lo que olvidaste acerca de ti mismo. Cuando la identidad se nubla, el ánimo se debilita. Empiezas a verte solo como lo que falló, lo que no funcionó, lo que quedó a medias. Y sin darte cuenta, ya no te miras como alguien llamado por Dios, sino como alguien que apenas sobrevive. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste quién te llamó y para qué? La palabra de Dios restaura la identidad con una claridad poderosa. Escucha lo que dice la Biblia, libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Piensa en esto. Dios no te llamó después de que fueras fuerte, te llamó antes de que existieras. Tu valor no depende de tu rendimiento actual, sino de su elección eterna. Mira la vida de Gedeón. Se escondía, tenía miedo, se sentía pequeño e incapaz. Él se veía como el menor de su casa, pero Dios lo llamó de otra forma. El Señor lo llamó varón esforzado y valiente cuando todavía estaba lleno de temor. Gedeón no se levantó porque se sintiera capaz, se levantó porque creyó lo que Dios decía de él. Y cuando su identidad fue restaurada, el ánimo volvió. La aplicación diaria para ti hoy es espiritual y práctica. Cada mañana, aunque no lo sientas, recuerda en voz alta lo que Dios dice de ti. No lo que el cansancio dice, no lo que el pasado susurra, sino lo que la palabra afirma. Dile al Espíritu Santo: recuérdame quién soy cuando empiezo a olvidarlo. El ánimo se restaura cuando la identidad se alinea otra vez con la verdad divina. Tal vez has vivido demasiado tiempo reaccionando al dolor y muy poco tiempo afirmando tu llamado. Y si hoy el Espíritu Santo quiere devolverte la fuerza, recordándote que no eres un error, ni un atraso, ni un plan fallido. Y si el desánimo
pierde poder cuando vuelves a escuchar la voz que te llamó por primera vez. Quédate aquí, porque en el próximo momento descubrirás algo que toca profundamente la soledad del alma. No estás cansado de creer, estás cansado de luchar solo, y esa revelación puede cambiar tu manera de caminar con Dios. No estás cansado de creer, estás cansado de luchar solo. Hijo amado, hay una diferencia profunda entre perder la fe y cansarse de cargar todo sin ayuda. Muchos creyentes no están dudando de Dios, están agotados de enfrentar batallas en silencio. Siguen orando, pero ya no hablan de lo que les duele, siguen creyendo, pero ya no piden ayuda. Y ese aislamiento interior va drenando el ánimo poco a poco. ¿Cuántas veces has dicho todo está bien cuando por dentro estabas exhausto? Dios nunca diseñó la fe para vivirse en soledad. La Biblia lo deja claro con una verdad que abraza al alma. Escucha lo que dice la palabra de Dios, libro del Salmo 68, versículo 19. Bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Detente un momento. No dice que Dios te colma de fuerzas una vez y te deja solo después. Dice cada día, su compañía es diaria, constante, fiel. Mira la historia de Moisés. Él fue llamado, escogido y usado poderosamente por Dios, pero hubo un momento en el que el peso fue demasiado grande. Se cansó, se frustró y clamó a Dios porque ya no podía más. ¿Y sabes qué hizo Dios? No lo reprendió, le dio ayuda. Levantó personas a su lado para sostener la carga. Moisés no falló por necesitar apoyo, fue sabio al reconocer que no debía caminar solo. La aplicación diaria para ti hoy es liberadora. Deja de cargar con todo en silencio. Habla con el Espíritu Santo como con un amigo cercano. Dile exactamente cómo te sientes, sin filtros espirituales. Permite que Dios use su palabra, su paz, y también a otras personas para sostenerte. La fe no se debilita cuando pides ayuda, se fortalece cuando dejas de pelear solo. Tal vez el desánimo no vino porque Dios se alejó, sino porque empezaste a caminar sin apoyarte en Él. ¿Y si hoy decides volver a caminar acompañado? ¿Y si el Espíritu Santo quiere recordarte que no fuiste creado para resistir solo, sino para confiar? No te muevas, porque en el próximo momento descubrirás algo profundamente consolador. La fe no siempre grita, a veces solo respira, y esa verdad puede devolverte paz incluso en medio del silencio. La fe no siempre grita, a veces solo respira. Hijo amado, hay temporadas en las que la fe no se siente fuerte, ni visible, ni emocionante. No hay palabras largas, no hay oraciones elocuentes, no hay lágrimas intensas, solo hay respiración espiritual. Sigues aquí, sigues creyendo, sigues levantándote, aunque por dentro todo esté en silencio. Y tal vez has pensado que esa fe pequeña no cuenta, que no es suficiente, que Dios espera algo más de ti. Pero dime, ¿quién te dijo que la fe siempre tiene que hacer ruido? La palabra de Dios honra esa fe silenciosa que muchos subestiman. Escucha lo que dice la Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Piensa en esto. El grano de mostaza no impresiona por su tamaño, impresiona por su vida. No grita, no se exhibe, pero contiene poder. Mira a la mujer que padecía flujo de sangre. Ella no hizo un discurso, no gritó su necesidad, no llamó la atención. Caminó entre la multitud con una fe frágil, casi escondida, y pensó en su corazón que solo tocar el manto de Jesús sería suficiente. Y lo fue. Jesús no respondió a un clamor ruidoso, respondió a una fe que apenas respiraba, pero que seguía creyendo. Y esa fe fue honrada. La aplicación diaria para ti hoy es sencilla y liberadora.
Deja de exigirle a tu fe que sea perfecta. Preséntala tal como está. Si hoy solo puedes decir, Señor, aquí estoy, eso es fe viva. Dile al Espíritu Santo, sostén mi fe cuando ya no tengo fuerzas para sostenerla. La fe no muere en el silencio, muere en la desconexión. Y tú sigues conectado. Tal vez hoy no tienes palabras, pero tienes presencia. Tal vez no tienes ánimo, pero tienes un hilo de fe. Y si eso es exactamente lo que Dios está usando para sostenerte, y si tu fe silenciosa está haciendo más de lo que imaginas, permanece aquí, porque en el próximo momento descubrirás algo clave para tu paz interior. Dios restaura el ánimo antes de cambiar las circunstancias, y esa verdad puede cambiar la manera en que esperas tu milagro. Dios restaura el ánimo antes de cambiar las circunstancias. Hijo amado, muchas veces esperamos que todo afuera cambie para recién entonces sentirnos mejor por dentro. Pensamos que el ánimo volverá cuando llegue la respuesta, cuando se abra la puerta, cuando el problema termine. Pero Dios suele hacer lo contrario. Él toca primero el corazón, calma primero el alma y luego transforma las circunstancias. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces nada ha cambiado afuera, pero por dentro ya no sientes el mismo miedo? La palabra de Dios confirma esta verdad con una promesa viva. Escucha lo que dice la Biblia, Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Detente ahí. La paz no llega después del milagro, llega antes. Y esa paz guarda el corazón mientras Dios actúa. Mira a Pablo y a Silas en la cárcel. Las cadenas seguían ahí, las puertas estaban cerradas, el dolor era real, pero algo cambió primero dentro de ellos. Cantaron, oraron, descansaron en Dios. El ánimo fue restaurado antes de que las cadenas se rompieran. Y cuando el corazón estuvo alineado con el cielo, la tierra respondió. El milagro vino después, pero la paz vino primero. La aplicación diaria para ti hoy es profunda. No pospongas tu paz esperando que todo se resuelva. Preséntale tu carga al Espíritu Santo ahora. Dile, guarda mi corazón mientras espero. Cada vez que la ansiedad intente dominarte, vuelve a la presencia de Dios. El ánimo se restaura cuando el alma descansa en la certeza de que Dios ya está obrando, aunque aún no lo veas. Tal vez hoy sigues esperando una señal externa, cuando Dios ya te está dando una interna. Y si el ánimo que empieza a volver es la prueba de que el proceso ya comenzó. Y si la paz que sientes es el anuncio de que Dios está más cerca de lo que imaginas, quédate aquí, porque en el próximo momento descubrirás algo esencial para los días difíciles. Cuando tu alma se debilita, la palabra te sostiene, y esa verdad puede convertirse en tu ancla diaria. Cuando tu alma se debilita, la palabra te sostiene. Hijo amado, hay momentos en los que ya no tienes fuerzas para pensar, decidir o incluso orar. La mente se satura, el corazón se cansa y el alma parece frágil. No es que hayas dejado de amar a Dios, es que estás agotado por dentro. Y en esos momentos, cuando ya no sabes qué decir, la palabra de Dios habla por ti. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, un solo versículo puede sostenerte más que 1000 pensamientos? La Biblia no es solo un libro de enseñanzas, es alimento espiritual. Escucha con atención lo que dice la palabra de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 28. Mi alma está de continuo abatida, vivifícame conforme a tu palabra. Detente ahí. El salmista no ocultó su abatimiento, lo presentó delante de Dios y pidió vida a través de la palabra.
eso mismo puedes hacer tú hoy. Mira la vida de Jesús en el desierto. Estaba cansado, solo, tentado, físicamente débil, y aún así, cada ataque fue respondido con la Escritura. Jesús no discutió con emociones, respondió con verdad. La palabra fue su sustento cuando el cuerpo y el entorno no ofrecían apoyo. Si la palabra sostuvo al Hijo de Dios en el momento más vulnerable, también puede sostenerte a ti. La aplicación diaria para ti hoy es sencilla y poderosa. Cuando no tengas fuerzas para orar, lee la palabra en voz alta. Aunque no la sientas, declárala. Dile al Espíritu Santo, haz viva esta palabra en mí. La palabra no depende de tu estado emocional para actuar. Ella obra incluso cuando tú estás débil. Poco a poco, el ánimo vuelve, porque el alma se alimenta de verdad eterna y no de pensamientos pasajeros. Tal vez has estado intentando sostenerte con razonamientos, cuando Dios quiere sostenerte con su voz. ¿Y si hoy decides dejar que la palabra te cargue cuando tú ya no puedes? ¿Y si ese versículo que lees hoy es el ancla que te mantendrá firme mañana? Permanece conmigo, porque en el próximo momento descubrirás algo que trae alivio profundo al corazón cansado. El desánimo no define tu final, y esa verdad puede devolverte esperanza para seguir avanzando. El desánimo no define tu final. Hijo amado, cuando el desánimo se prolonga, empieza a susurrarte mentiras peligrosas. Te dice que siempre te sentirás así, que esto es lo máximo que puedes vivir, que tu historia ya perdió fuerza. Poco a poco, el cansancio intenta escribir el final antes de tiempo. Pero escúchame con atención. Lo que hoy te duele no tiene autoridad para definir tu destino. ¿Cuántas veces has pensado que este estado es permanente solo porque lleva mucho tiempo? La palabra de Dios responde con esperanza firme y verdad eterna. Escucha lo que dice la Biblia, libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Detente ahí. Dios habla de fin, pero no como cierre doloroso, sino como cumplimiento. El desánimo mira el presente, Dios mira el propósito completo. Mira la historia de José. Fue traicionado, vendido, olvidado y encarcelado injustamente. Durante años nada indicaba que su vida cambiaría. Humanamente todo apuntaba a un final triste. Pero Dios estaba escribiendo algo más grande. El desánimo no tuvo la última palabra. El proceso no canceló la promesa. Y lo que parecía atraso se convirtió en preparación. José no terminó donde el dolor lo lanzó, terminó donde Dios lo planeó. La aplicación diaria para ti hoy es profética y sanadora. Cuando el desánimo intente definirte, responde con la verdad de Dios. Dile al Espíritu Santo, recuérdame que esto no es el final. Aunque hoy no veas salida, camina con la certeza de que Dios sigue escribiendo. El ánimo comienza a volver cuando entiendes que tu historia no terminó en el capítulo del dolor. Tal vez hoy estás viviendo una página oscura, pero no es el último capítulo. ¿Y si lo que estás atravesando no es el final, sino el puente hacia algo que aún no imaginas? ¿Y si Dios ya está preparando un mañana diferente, incluso mientras hoy te sientes débil? Quédate aquí, porque en el próximo momento descubrirás una verdad que libera la culpa y la comparación. El Espíritu Santo quiere recordarte que no estás atrasado, y eso puede devolverte paz con tu propio proceso. El Espíritu Santo te recuerda que no estás atrasado. Hijo amado, uno de los pesos más silenciosos que carga el corazón es la sensación de ir tarde. Miras la vida de otros, sus logros, sus respuestas, sus testimonios, y algo dentro de ti susurra que deberías estar en otro lugar, en otro nivel, en otro momento.
Ese pensamiento desgasta el ánimo y roba la paz, no porque hayas fallado, sino porque empezaste a medir tu proceso con relojes que Dios nunca usa. ¿Cuántas veces te has comparado en silencio y has sentido que no llegas? La palabra de Dios rompe esa mentira con una verdad firme y llena de esperanza. Escucha con atención lo que dice la Biblia, libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Detente ahí. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Lo que hoy no entiendes, Él ya lo vio completo. Mira la vida de Abraham. Recibió una promesa cuando ya era mayor y pasó años sin ver cumplimiento. Humanamente parecía atrasado, fuera de tiempo, incluso ilógico. Pero Dios no estaba apurado, estaba formando fe, carácter y dependencia. Cuando la promesa llegó, llegó en el tiempo exacto, no antes ni después. Abraham no llegó tarde, llegó cuando el propósito estaba maduro. La aplicación diaria para ti hoy es liberadora. Cada vez que la comparación intente robarte la paz, entrégala al Espíritu Santo. Dile, enséñame a confiar en tu tiempo. Deja de presionarte por cumplir expectativas ajenas y empieza a descansar en el ritmo de Dios. El ánimo se restaura cuando aceptas que tu proceso no es lento, es profundo y Dios nunca se equivoca con los tiempos. Tal vez hoy sientes que deberías estar más adelante, pero ¿y si Dios te está protegiendo de llegar antes de estar listo? ¿Y si el Espíritu Santo está trabajando en áreas que todavía no ves, pero que serán clave para lo que viene? Permanece aquí, porque en el próximo momento descubrirás algo que toca el vacío interior del alma. La fe devuelve el ánimo porque devuelve sentido, y esa verdad puede llenar lo que hoy se siente vacío por dentro. La fe devuelve el ánimo porque devuelve sentido. Hijo amado, hay un cansancio que no viene del exceso de trabajo, sino de la falta de sentido. Cuando no entiendes por qué sigues adelante, el ánimo se apaga. Puedes tener fe, pero sentir que todo perdió significado. Oras, cumples, avanzas, pero algo dentro de ti pregunta en silencio, ¿para qué? Y cuando esa pregunta no encuentra respuesta, el corazón se debilita. ¿Te has sentido así alguna vez, caminando sin claridad interior? La palabra de Dios revela que el ánimo vuelve cuando el propósito se enciende otra vez. Escucha lo que dice la Biblia. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Detente ahí. No dice que todas las cosas son buenas, dice que todas cooperan. Cuando hay propósito, incluso el dolor encuentra sentido. Mira la vida de Esther. Ella vivía con identidad oculta, sin saber por qué estaba en ese lugar ni en ese tiempo. Todo parecía casual, hasta que el peligro llegó. Entonces comprendió que su posición tenía sentido, que su historia tenía un porqué mayor. Cuando entendió su propósito, el miedo perdió fuerza y el ánimo se levantó. La fe no le quitó el riesgo, pero le dio sentido al sacrificio. La aplicación diaria para ti hoy es profunda. Cada vez que el vacío intente dominarte, pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué estás formando en mí? No todo tiene explicación inmediata, pero todo tiene propósito en Dios. El ánimo se restaura cuando dejas de enfocarte solo en lo que duele y empiezas a confiar en lo que Dios está construyendo a través de ello. Tal vez hoy no ves resultados, pero Dios sí ve sentido. Y si tu proceso no es inútil, sino intencional, y si la fe que hoy sostienes está dando forma a algo eterno que aún no puedes percibir, no te desconectes, porque en el próximo momento llegaremos a un punto decisivo.
Hoy Dios sopla vida otra vez sobre ti, y esa verdad nos llevará al cierre y a la oración que tu alma necesita. Hoy Dios sopla vida otra vez sobre ti. Hijo amado, después de todo lo que has escuchado, hay una verdad que el Espíritu Santo quiere sellar en tu corazón hoy. Tu historia no está terminando, está siendo reanimada. El cansancio no te venció, el desánimo no te definió, la espera no te anuló. Aun cuando te sentiste vacío, algo dentro de ti siguió respirando fe. Y ese pequeño aliento es suficiente para que Dios sople vida otra vez. Puedes sentirlo. No es emoción, es restauración interior. La palabra de Dios declara esto con una fuerza que atraviesa el alma. Escucha con atención lo que dice la Biblia. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Detente ahí. Dios no solo sana el presente, también redime el pasado. Lo que parecía perdido no quedó fuera de su alcance. Mira la vida de Lázaro. Estaba muerto, enterrado, y todos pensaban que ya no había nada que hacer. Pero Jesús llegó cuando ya no había esperanza humana. Y con una sola palabra, la vida regresó. Lázaro no colaboró con el milagro, solo respondió al llamado. Eso mismo está pasando contigo ahora. El Espíritu Santo te está llamando a salir de ese lugar interno donde te habías quedado. No para exigirte, sino para restaurarte. La aplicación diaria para ti desde hoy es profética. Cada mañana declara vida sobre ti, aunque no lo sientas todavía. Dile al Espíritu Santo, sopla vida en mí otra vez. Permite que Dios restaure tu ánimo día tras día, sin prisa, sin culpa. La fe vuelve a florecer cuando aceptas que Dios sigue obrando incluso en los silencios. Tal vez hoy no puedes explicar lo que está pasando dentro de ti, pero algo se está encendiendo otra vez. ¿Y si este video no fue casualidad? ¿Y si este momento es el inicio de una restauración más profunda de lo que imaginas? Permanece aquí, porque ahora vamos a cerrar todo lo que Dios ha hecho en tu corazón con una oración que sellará esta obra. Tu alma la necesita. Cuando todo parecía apagado, Dios estaba soplando vida. Hijo amado, si llegaste hasta aquí no es porque seas fuerte, sino porque Dios te ha sostenido incluso cuando no te diste cuenta. Hoy no escuchaste solo palabras, escuchaste verdades que el Espíritu Santo necesitaba recordarle a tu corazón cansado. Aprendiste que el desánimo no significa fracaso, que la fe puede respirar en silencio, que no estás atrasado, que tu proceso tiene sentido y que Dios nunca dejó de obrar, aunque tú te sintieras vacío. Algo cambió dentro de ti, aunque no sepas explicarlo del todo. Y eso es suficiente para seguir. Quiero que escuches con atención esta palabra profética, no como algo lejano, sino como una verdad viva para tu vida hoy. El Espíritu Santo dice, no te quedaste sin fuerzas, te estabas preparando para recibir las mías. No perdiste el ánimo, lo estabas entregando para que yo lo renovara. No llegaste tarde, llegaste al punto exacto donde mi gracia puede sostenerte sin que dependas de ti mismo. Lo que parecía desgaste fue poda. Lo que parecía silencio fue formación. Y lo que parecía final era solo una pausa sagrada antes de volver a levantarte. Hoy tu mente empieza a descansar, porque ya no cargas con la presión de entenderlo todo. Hoy tu corazón empieza a sanar, porque ya no se exige sentir lo que aún está siendo restaurado. Y hoy tu fe se afirma, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que Dios sigue contigo. Cuando todo parecía apagado, Él estaba soplando vida. Cuando pensaste que no avanzabas, Él estaba alineando tu interior. Y cuando dudaste de ti, Él nunca dudó de su plan.
Ahora cierra tus ojos si puedes, o simplemente aquieta tu corazón y ora conmigo. Señor amado, hoy venimos delante de ti tal como estamos, sin máscaras, sin fuerzas falsas, sin palabras bonitas. Venimos cansados, pero confiados. Venimos con fe, aunque sea pequeña. Gracias porque nunca nos soltaste cuando nosotros sentimos que ya no podíamos más. Gracias porque en el silencio estabas obrando y en la espera estabas formando algo eterno dentro de nosotros. Espíritu Santo, sopla vida otra vez sobre cada corazón que está escuchando esta oración. Donde hubo desánimo, trae ánimo nuevo. Donde hubo cansancio, trae descanso profundo. Donde hubo confusión, trae claridad. Sana la mente agotada, fortalece el alma herida y restaura la esperanza que parecía apagada. Enséñanos a confiar en tu tiempo, a descansar en tu gracia y a caminar sin miedo hacia lo que aún no vemos. Señor, entregamos nuestras cargas, nuestras preguntas, nuestros procesos incompletos. Renunciamos a la culpa, a la comparación y a la prisa. Declaramos que no estamos atrasados, que no estamos solos y que nuestra historia sigue en tus manos. Levanta al que está caído, abraza al que se siente débil y renueva al que pensó que ya no tenía fuerzas. Hoy creemos que algo nuevo comienza, no porque todo cambió afuera, sino porque tú cambiaste algo dentro de nosotros. Y confiamos en que el mismo Dios que empezó esta obra será fiel para completarla. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda esto y no lo olvides. Cuando todo parece perdido, es ahí donde Dios comienza a actuar. Tu ánimo vuelve, tu fe respira y tu historia continúa.